Feliz día, de nuevo acá para compartir la buena nueva. Vamos a compartir la buena noticia de este día. Lectura del libro del profeta Oseas. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero, mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos, y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín, yo quien lo llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre, que estrecha a sus criaturas y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Palabra de Dios. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral por el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a sus sustentos. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdense el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con mejor rigor que esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día es continuación del Evangelio del día de ayer. En el día de ayer se leyó el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 7. Y hoy sigue la continuación de este Evangelio, porque se lee Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 15. Sigue esa continuación y en el Evangelio, pues, sigue girando alrededor de anunciar el reino de los cielos. Vayan y anuncien el reino de los cielos, que el reino de los cielos está cerca, que el reino de los cielos está en medio de nosotros. Pero, ¿de qué manera lo manda Jesús? Jesús le pide a sus discípulos que vayan a la misión desarmados, porque dice que no lleve oro, ni plata, ni cobre en el bolsillo, ni 2 trajes, ni zapatos. Es decir, lo envía desarmados. ¿Para qué? Para que exhibiendo su pobreza se vea evidente que se trata de una obra de Dios y no de un éxito humano, no de una obra humana. El Evangelio es una obra de Dios
no es una obra humana. El Evangelio es la palabra de Dios, no es la palabra humana. El Evangelio es la palabra que nos da vida, no es que el ser humano es el que da esa vida. Lo que hace el ser humano es ser testigo de lo que el Señor nos ha dejado. Cuando el Señor nos dice, vaya y hablen, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Él, vamos a hablar de su Evangelio, vamos a hablar de su camino, vamos a hablar de su verdad, vamos a hablar de la vida que Él nos está enseñando a nosotros a vivir. Por lo tanto, ningún evangelizador, ningún predicador va a hablar de su propia vida, porque es una persona igual que nosotros, débil igual que nosotros. Por lo tanto, el Señor le quería mostrar a sus apóstoles que lo que ellos iban a hacer no era obra humana, sino es obra de Dios. El Evangelio es obra de Dios, la iglesia es obra de Dios, y por eso la iglesia es santa, pero también es pecadora por los que la estamos integrando. Es santa por su fundador, pero lo que la estamos integrando, que somos ustedes y yo, pues somos pecadores, pero tenemos un fundador que es Dios, que nos ama, que nos perdona y que nos quiere. Y por eso la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos dice, Dios es amor. Pues bien, el Evangelio es una obra de Dios, y por ser una obra de Dios, por eso es que lo tenemos que escuchar. Por eso también nos podemos preparar para ser testigos del Evangelio y anunciarles también el Evangelio nosotros, a nuestra familia, a las comunidades donde nosotros vivimos, porque el Señor quiere contar con cada uno de nosotros para ser testigo de esta obra de Dios. Hay muchos de nosotros, y por eso dice Jesús, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque muchos sienten el deseo de hacerlo, pero nunca lo hacen. Se queda simplemente con un deseo, pero un deseo sin llevarlo a un acto es igual a nada. Y muchos de nosotros han sentido ese deseo de prepararse, de hacer curso bíblico, de conocer más la palabra, de empaparse más con la palabra, de ir mar adentro con la palabra y así ser testigo de esta obra de Dios y ser anunciador de esta obra de Dios, porque eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros seamos testigo y anunciador de su obra. Los padres de familia, como mínimo, ser testigo y anunciador de la obra de Dios en su hogar, con sus hijos, luego con los nietos, para que desde su propio hogar se vayan alimentando de la palabra, que es obra de Dios, y así de esa manera vamos a hacer un mundo más solidario, un mundo más cercano a Dios, un mundo más cercano a nuestros hermanos. Pero hoy día, ¿qué vemos? De que muchas familias no se preocupan en conocer la obra de Dios, en alimentarse con la obra de Dios, y por eso vemos muchas familias que dicen que son católicos, pero viven como si no lo fuera. Dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Por eso vemos muchas familias divididas, separadas, hogares que se acaban, hogares que se dividen, comunidades donde también se divide. Vemos un mundo a veces egoísta, un mundo donde no vemos el amor de Dios en muchos de esos lugares, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que la obra de Dios entre en nuestra vida, y esa es la gran preocupación de Dios, que su obra entre en el corazón de sus hijos, y por eso mandó a estos apóstoles, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús iba ya a subir al cielo, cuando ya iba al cielo,
Y con estas palabras termina el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. ¿Qué le dice Jesús? Vaya por todo el mundo y anuncien, prediquen el Evangelio. Y yo estaré siempre con ustedes, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Pues bien, esa es la preocupación de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que también ustedes y yo, pues, formemos parte de esta fila y que seamos anunciadores de su palabra. Es obra de Dios. El Evangelio es obra de Dios. Y el Señor quiere que ustedes y yo seamos soldados de esta fila, soldados de la paz, soldados de la misericordia, soldados de la solidaridad, soldado de Cristo que anuncia al mundo de que Jesús está vivo y que le anuncia al mundo cuál es el camino para llegar a Él, para conocer esa verdad, para vivir esa vida. Eso es lo que el Señor quiere, que el mundo siempre, hasta el final de Él, se anuncie, porque el Evangelio es y será siempre la buena noticia. Pues hermano, vamos a finalizar en manos de María y pidiéndole al Señor que ustedes y yo nos alistemos en esa fila, que nos alimentemos con esa palabra y seamos anunciadores siempre de esta buena nueva. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregirme defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.